Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Clase de hoy, lunes 11. La idea por lo menos es terminar con el tema de circuitos secuenciales, empezando con, como hicimos la clase pasada, con un repaso del flip-flop que vimos la clase pasada, que es el JK, y continuar con los últimos dos flip-flops, que son el T y el D, que van a ver que son muy simples, muy fáciles de entender si entendimos el flip-flop JK. Comenzamos con ese pequeño repaso. Recordemos, el flip-flop JK seteaba, reseteaba, mantenía o memorizaba y solucionaba el problema del estado anterior que tenía el flip-flop RS, invirtiendo la salida respecto de la salida anterior. Repasémoslo de forma rápida. Cuando al flip-flop JK en J le poníamos un 1 y en K un 0, J vendría a ser set y K reset. La salida era 1, seteaba. ¿Por qué? Repito esto a modo de repaso. J en 1, un 1 entra en esta compuerta AND. Si Q era 1, Q negado debería de ser 0. Este 0 entra acá. 1 por 0, 0. 0 en S. Q en 1, ese 1 venía acá. 0 en K por el 1 que tenía acá. 1 por 0, 0. 0 en R. En el flip-flop RS, con 0 y 0 en sus entradas, mantenía el estado anterior, por lo tanto, Q quedaba en 1. Por el contrario, si Q era 0, obviamente Q negado tenía que ser un 1. Por el contrario, decía, si Q era 0 y Q negado era 1, entonces, ¿qué le pasaba? Ese 0 venía a esta compuerta, 0 por 0, 0, en R un 0. Este 1 viene a esta compuerta, 1 por 1, 1, 1. 1 en S y 0 en R, 1 en set, el flip-flop seteaba, por lo tanto la salida se iba a 1. Y la salida con negado siempre en 0. Entonces, repasando, así no hacemos todo el análisis, repasando. J es set, K era reset. J en 1, K en 0, seteaba. J en 0, J en 0, K en 1, posición de reset. Q se va a 0 y Q negado se iba a 1. Posición de set, posición de reset, posición de memorización, cuando las dos entradas S y R quedan en 0. Y por último, solucionaba el tema del estado prohibido invirtiendo lo que había. J en 1 y K en 1 invierte el estado anterior. Esto era lo que hacía. Podemos volver a ver el video del análisis del flip-flop JK para recordar mejor este punto. La idea es que hoy no nos detengamos tanto en eso, sino que mantengamos esto. J en 0 y K en 0 memoriza. J en 0, K en 1 resetea. J en 1, K en 0 setea. Y 1, 1 en J y K invierte el estado anterior. Con esto, digamos, hacemos un pequeño resumen de lo que la clase pasada vimos. Recuerden que el análisis completo está en el video anterior. Pasemos a la clase de hoy. La clase de hoy, si decía antes, si entendimos al flip-flop JK, la clase de hoy va a ser simple. Vamos a ver un nuevo flip-flop llamado T. T viene de toggle o de inversión. Y acá está un poquito equivocado, es toggle, no toggle. Toggle. Viene de toggle. ¿Qué es toggle? Toggle es invertir el estado. Y ahora van a ver cómo funciona. Observemos el diagrama del flip-flop T. ¿Qué es? Un flip-flop JK con J y K cortocircuitado. O sea, la entrada de K y J están unidas. Si la entrada de K y J o J y K están unidas, tengo una única entrada.
Y pensemos qué sucedería por lo tanto la tabla de verdad se reduce bastante, ¿no? Este, Pensemos y hagamos el análisis como lo hicimos con el JK, pero ahora con estas dos entradas cortocircuitadas. Si J tiene un si J, perdón, si T tiene un 0 y el estado anterior era 0, T en 0, estado anterior en 0, ¿sí? Ahora para nombrarlo lo vamos a llamar igual que lo veníamos llamando, Qn-1 y Q. En el apunte van a encontrar la tabla que veían recién, pero recuerden que siempre se pone como entrada el estado anterior de la salida. Entonces decía, con T en 0, Q, el estado anterior en 0, obviamente Q negado en 1, T en 0, estado anterior en 0, T en 0, ¿qué provoca? Un 0 en J y un 0 en K. Y J y K en 0, 0, ¿qué hacía? Memorizaba, por lo tanto, mantiene el estado anterior. Con T en 0, vamos al siguiente, digo T en 0, estado anterior en 1. Con T en 0, 0, 0 en JK, memoriza, por lo tanto, mantiene el estado anterior era 1. Resumen, voy a decir que con T en 0 el flip-flop T memoriza. ¿Sí? Esta posición es la de memorización. Veamos ahora qué pasa cuando T cambia a 1. T en 1. Con estado anterior 0, obviamente, Q negado era 1. T en 1, estado anterior en 0. Con T en 1, esa T es JK en 1, 1. Por tanto, J y K en 1, 1, ¿qué hacía el flip-flop JK? Invertía el estado anterior. O sea, con T en 1, invierte el estado anterior. Si la salida Q era 0, ¿en qué se va a convertir? En 1. ¿Sí? Invierte J y K en 1, invierte el estado anterior. Ahora decimos, T en 1 invierte el estado anterior. Si Q era 0, Q se va a 1. ¿Qué pasa si ahora en la siguiente fila de la tabla de verdad, con T en 1 y estado anterior 1, ¿qué hace? Invierte el estado anterior. Por lo tanto, Q se va a ir a 0. Dos posiciones tiene el flip-flop T. No es tan complejo. De hecho, si uno lo mira bien, al tener las entradas cortocircuitadas, son esta posición del flip-flop JK y esta última. JK en 0 y JK en 1. Entonces, tiene solamente dos estados posibles. T en 0, memoriza. T en 1, invierte el estado anterior. Hay que recordar esto. T en 0, memoriza. T en 1, invierte el estado anterior. Simple. No tiene más complicación. Decía recién, si entendimos el flip-flop JK, es fácil de entender el flip-flop T. La simbología simplemente es una T de entrada, esto es un circuito para que entendamos la construcción, la T de entrada QQ negado y señal de reloj. Obviamente van a estar disparados por nivel o por flanco. Nivel alto, nivel bajo, flanco ascendente o flanco descendente. ¿Qué nos quedaría por hacer una vez que entendimos el análisis de funcionamiento, que es lo que nos da la tabla de verdad? Obviamente, como todo circuito secuencial y como lo venimos haciendo, hay que hacer el análisis con un diagrama temporal. Repito, para irnos ya al diagrama temporal. T en 0, memoriza. T en 1, invierte el estado anterior. Aquí tenemos ya, como en las otras clases, un diagrama temporal preparado y listo para ser analizado. Observemos algo en este diagrama temporal antes de ir al análisis. Siempre
por las cosas que he visto en las correcciones de los trabajos que ustedes han entregado, siempre antes de hacer el análisis hay que mirar cómo está disparado el flip-flop. En este caso, y aprovechando algunos inconvenientes que tuvieron en otros trabajos, coloqué un disparo por flanco, la flechita es flanco, descendente. ¿Sí? Hay una negación ahí. Nos vamos a ir a trabajar con el diagrama temporal y a dibujar el diagrama temporal. Dijimos, esto está por flanco descendente. Por lo tanto, repaso de diagrama temporal. ¿Qué hago primero? Lo primero que voy a hacer es dibujar dónde están los flancos descendentes. Flanco descendente, cambiamos el color. Flanco descendente, estos son flechas, flanco descendente de la señal de reloj. Marco todas las flechitas de los flancos descendentes. ¿Y qué son los flancos descendentes? El lugar en donde voy a tener que hacer el análisis del flip-flop. ¿Sí? O sea, ¿en dónde voy a analizar? En este lugar. Vamos a hacer así no queda tan desprolijo. ¿En dónde vamos a analizar? Opa. En este lugar, decía, aquí, toda esta zona, toda esta zona, toda esta zona y toda esta otra. Epa. Vamos a sacar eso que salió mal y vamos a tratar de hacer una línea derecha. Vamos a analizar aquí, vamos a analizar aquí, aquí y por último acá. Son, en este caso, los 4 flancos descendentes que tiene. ¿Por qué marqué esto? Porque el flip-flop está disparado en ese flanco. Entonces, vamos y solamente, ¿qué vamos a analizar? En el lugar donde ocurre el flanco, flanco descendente, recordemos, el paso del 1 al 0. Para hacer el análisis, ¿qué sucede con la señal T hasta que no hay disparo? Y mientras no haya disparo, la señal T, y ahora sí lo vamos a agrandar un poquito, la señal T va a ser un 0. Mientras no hay disparo, la señal es un 0. Cuando analizo, ¿por qué? Porque en este instante la salida miró qué le pasa a T, en ese momento y solo en ese momento, ¿qué va a pasar? T en 1 invierte el estado anterior. Yo dejo el espacio a ver si ustedes pueden contestar. Por lo tanto, invirtió el estado anterior desde este lugar. Desde este lugar se va la señal a 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco seguro va a estar en 1. Hasta acá seguramente la señal va a quedar en 1. Donde voy a volver a analizar. Siguiente flanco descendente. T en 1. Si T está en 1, ¿qué pasa con la señal? Invierte el estado anterior. Por lo tanto, cae a 0. ¿Y hasta dónde va a ser 0? Hasta el siguiente momento de disparo, que es el próximo flanco descendente. En este lugar, T sigue manteniéndose un 1. Por lo tanto, ¿qué le pasa a Q? Con T en 1, invierte el estado anterior. ¿Y hasta dónde va a ser 1 esta señal? Hasta el próximo análisis, que será en el próximo flanco. ¿Y hasta dónde va a ser 1? Decía hasta el próximo flanco. ¿Y en el próximo flanco qué pasa? T en 1, por lo tanto, invierte el estado anterior. Pasa a 0 la señal. ¿Hasta dónde? Y por lo menos para nosotros hasta aquí, porque
tengo 4 señales de reloj, analizo 4 veces. En todas las gráficas yo pongo 4 señales de reloj a modo de ejemplo. Podrían ser 10.000, 100.000. Podríamos analizar infinitamente a través del tiempo el comportamiento del circuito. Haciendo un repaso de este funcionamiento. ¿Cuándo analizo? Cuando ocurre la señal de reloj. Y en este caso, ¿cuándo ocurre la señal de reloj? Cuando ocurre un flanco descendente. Coloqué los flancos descendentes de toda la señal de reloj, hice las líneas para saber dónde iban a producirse los cambios y comencé a analizar. Estado inicial 0, circuito apagado. Luego, ocurrió señal de reloj, T estaba en 1, porque sé cómo funciona el flip-flop, con T en 1 invierto el estado, invertí, me fui a 1. Invertí el estado, T en 1, me fui a 0. Invertí el estado, T en 1, me fui a 1. Volví a invertir el estado, porque T en 1, quedé en 0. Hasta ahí el análisis del flip-flop T. Y realmente no tiene mucho más que analizar. Nosotros veíamos recién que en su tabla de verdad también es muy simple. No tiene más análisis que esto. Hasta acá, flip-flop T. Vamos a hacer un siguiente análisis, el siguiente y último de los flip-flop que nos toca revisar y analizar, que se llama flip-flop D. Y fíjense en que el flip-flop D no es otra cosa que otra construcción hecha con el flip-flop JK. No tengo más que decir que lo que está a la vista. J y K están unidos con una compuerta negadora. ¿Qué significa esta compuerta negadora? Que cuando J sea 1, K ¿qué va a ser? 0. Y cuando J sea 0, K ¿qué va a ser? 1. Porque hay una compuerta negadora en el medio. Pero comprobemos o analicemos el funcionamiento. Este flip-flop se le llama D de data porque es el utilizado para almacenamiento, para memorias de computadoras, para memorias en general. El concepto del flip-flop D es el que se utiliza en una memoria RAM característica de cualquier computadora, celular, consola, etc. Analicemos un poquito. ¿Qué tenemos? Flip-flop D con estado anterior. Y acá otra vez hacemos la corrección. Le ponemos QN-1. Y acá lo dejamos en Q. Para tener todas las tablas de verdad igualitas. Bien. D en 0, estado anterior 0. D en 0 con estado anterior 0. Si D es 0, J es 0 y K es 1. J0, K en 1. Hay que recordar al flip-flop JK. J en 0, K en 1, posición de reset. J en 0, K en 1, posición de reset. Por tanto, Q va a quedar en 0 y Q negado en 1. Posición de reset. Vamos a ver qué pasa. D en 0, estado anterior 1. Perdón, sí, acá vamos 0. D en 0, estado anterior 1. J en 0, K en 1. Por lo tanto, ¿sí? Con J en 0 y K en 1, posición de reset. K en 1, reset del flip-flop JK. Q se va a ir a 0. Q negado, obviamente, a 1. 0. Fíjense en que ya tenemos que con D en 0, la salida es 0. ¿Será con D en 0 una posición de reset o estado 0? Van a ver que esto es así. Cuando completemos ahora el análisis. ¿Qué pasa entonces cuando D se encuentra en 1
con estado anterior 0. D en 1 con estado anterior 0. Si D está en 1, J va a ser 1, K va a ser 0. Con J en 1 y K en 0, ¿cómo responde el flip-flop J acá? Seteando, poniendo a 1. Entonces, D en 1, J en 1, posición de set del JK, salida en 1. Salida en 1. Con D en 1 y posición anterior o estado anterior en 1, esto no cambió. J es 1 y K es 0. Por tanto, J es 1, posición de set. Este 1 se va a mantener. Fíjense en el flip-flop D cuáles son las dos posiciones que tiene. Tiene posición de set y reset. Y es capaz de memorizar esa posición. Mientras no haya pulso de clock, no va a cambiar la salida. Por lo tanto, si yo coloco un 0 y presiono el clock, ese 0 pasa a la salida. Si yo coloco un 1, en D siempre, ¿no? Y presiono, doy pulso de clock, ese 1 pasa a la salida. ¿Cuál es la posición de memorización? No la tiene. No la tiene porque la tiene el flip-flop JK. O sea, no hay que poner un estado posible para que memorice. ¿Cómo se controla? A través del reloj. Es el flip-flop más sincrónico de todos los flip-flops. Puedo decir como resumen que la señal que se encuentra a la entrada pasará a la salida cuando tenga pulso de clock. ¿Y por qué dije esto de la señal? Porque no importa lo que esté. Si es un 0 pasa un 0, si es un 1 pasa un 1. ¿Qué es lo que importa? La señal del reloj. Cuando exista señal de reloj, lo que tenga a la entrada va a pasar a la salida. Simple y sencillo. Es un JK con una negadora cortocircuitando las entradas JK. Analizamos el funcionamiento de la tabla, analicemos el funcionamiento desde un diagrama temporal. Me van a decir, uy, ¿cómo con los diagramas temporales? Sí, el diagrama temporal es el análisis que todos debemos conocer para mirar el funcionamiento de un circuito que depende de esa variable llamada tiempo, como cuando empezamos que hablamos de la variable llamada tiempo. Tenemos por aquí el diagramita temporal, en realidad lo vamos a tener por este lado, mágicamente. Aquí tenemos un flip-flop D disparado por flanco ascendente. No olvidamos, lo primero que miramos es la forma de disparo, flanco ascendente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar los flancos ascendentes de la señal, ¿sí? Aquí tengo un flanco ascendente, aquí voy a tener otro, aquí otro y aquí otro. Colocamos las flechitas correspondientes, ¿sí? Flanco ascendente. Flechita, ahí no. Flanco ascendente. Flechita correspondiente a cada flanco. Sepan disculpar mi forma horrible de dibujar, pero ahí está. Flechitas correspondientes a cada flanco y comenzaremos a hacer el análisis. Recordando, la premisa cuál es. El dato que está presente a la entrada pasa a la salida cuando tengo señal de reloj. Analicemos. En principio, el circuito está apagado. ¿Cómo va a estar la cosa? En 0 hasta que exista señal de reloj. Cuando existe señal de reloj, ¿cómo es la entrada de 1? Por lo tanto, D en 1 hay reloj, pasa un 1 a la salida. Vamos a borrar algunas cositas. Pasa un 1 a la salida. Esto va a ser 1. ¿Hasta qué momento? Hasta que analizaré hasta que exista el próximo disparo del circuito. Próximo disparo, próximo flanco ascendente. Próximo flanco ascendente está aquí. En este instante el circuito debe cambiar de estado. ¿Cómo está D? D está en 0. Y en el flip-flop D
el estado presente a la entrada pasa a la salida cuando existe clock. ¿Cuál es el estado presente a la entrada? 0. Por lo tanto, la salida pasa a 0. ¿Y hasta dónde va a ser 0? Hasta el próximo análisis de la señal de reloj. En el próximo análisis de la señal de reloj, ¿qué tenemos? D en 1, ¿a dónde va Q? El estado presente en la entrada pasa a la salida cuando hay reloj. El estado presente en la entrada es 1. Por lo tanto, la señal va a ser 1. ¿Hasta dónde? Y va a ser 1 hasta el siguiente análisis de clock. Y en el siguiente análisis de clock, ¿a dónde está D? En 0. Con D en 0, la salida se hace 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente pulso de clock. Y si no hay más pulsos de clock, de aquí hasta el infinito, quedará esa señal en 0. Espero que se haya entendido el análisis. ¿Sí? No es muy complejo. Repaso del análisis. ¿Qué hicimos? Miramos la señal de disparo, flanco ascendente, marcamos las señales de disparo, marcamos unas líneas guía, ¿sí? Que esto pueden ser líneas punteadas, y luego comenzamos el análisis. Circuito apagado en 0 hasta el primer disparo. En el primer disparo miro la entrada D, está en 1, señal que pasa 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente disparo. En el siguiente disparo, señal D en 0, cambia de estado a 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente pulso de reloj. En el siguiente pulso de reloj, D en 1, cambia a 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente pulso de reloj. Siguiente pulso de reloj, D en 0, pasa a 0. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, si es que no ocurre otra señal de reloj. Hasta aquí con el análisis del flip-flop tipo D. Hoy vimos dos flip-flops y vamos a hacer el resumen final con una simulación. Hoy vimos dos flip-flops. El flip-flop T, que no es otra cosa, lo verán en la construcción del circuito, que un flip-flop JK cortocircuitado. ¿Y que hacía el flip-flop JK cortocircuitado? Con T en 0, doy clock, mantiene el estado anterior. Con T en 1, invierte el estado anterior. Con cada pulso de clock se invierte el estado anterior. ¿Sí? T en 0, mantiene. T en 1, invierte. T en 0, ven que mantiene. T en 1, invierte. Perdón, T en 1, ahí está, invierte. ¿Sí? Flip-flop T, entonces, siempre está invirtiendo el estado anterior cuando T es 1. En el caso del flip-flop D, ahora lo tenemos por aquí, que era con D en 1, la señal es 1. Con D en 0, cuando hay clock, la señal es 0. El dato, lo resumo de esta manera, el dato presente en la entrada D pasa a la salida cuando hay pulso de clock. Si el dato en D es 1, pasa a la salida cuando hay clock. Si el dato D es 0, pasa a la salida cuando hay clock. Resumido hasta acá y con el ejemplo de las dos simulaciones, la clase de hoy. No es una clase muy larga, es muy simple de entender. ¿Qué hicimos hoy entonces? Repasamos el flip-flop JK. Vimos el flip-flop tipo T, vimos el flip-flop tipo D y lo analizamos a ambos por la tabla de verdad y por el diagrama temporal. La clase de hoy termina aquí. Habrá una guía de trabajo, como siempre, subida para hacer un repaso de este tema y que ustedes vayan internalizándolo. La siguiente semana vendrá otra clase con un tema nuevo o veremos por ahí, hacemos una actividad de resumen de todos los flip-flops. Hasta acá todo lo que hicimos fue analizar un tipo de circuito secuencial llamado flip-flop. RS, JK, T y D. Bueno, hasta la semana que viene. Espero que se encuentren bien. Que se encuentren bien ustedes junto a sus familias. Quédense en casa.
trabajen, hay algunos de ustedes que todavía les falta entregar, vayan trabajando porque algún día volveremos a la escuela y ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo, si nos conoceremos, si nos pondremos de acuerdo con todo esto que ya hicimos. Muy buena semana, chicos, un abrazo grande y a cuidarse.